Nadie en esa universidad lo vio venir. Era un día normal en los campeonatos universitarios más importantes de Estados Unidos. Las graderías llenas, los jueces listos, los atletas en posición. Y entonces, una chica del Caribe, prácticamente desconocida para el gran público, cruzó la línea de meta y dejó a todos sin palabras. No una vez, 2 veces, el mismo día. Y lo más increíble de todo esto, ella ni siquiera sabía lo que acababa de hacer. ¿Cómo es posible que alguien rompa 2 récords en un solo día sin darse cuenta? Eso es exactamente lo que vamos a responder hoy. Pero primero, necesitas conocer a Adaijah Hodge, porque no se puede entender lo que pasó ese día sin entender de dónde viene esta mujer. Adaijah Hodge nació en las Islas Vírgenes, un pequeño territorio en el Caribe, rodeado de agua azul y arena blanca. Un lugar hermoso, pero no exactamente el lugar donde el mundo busca a sus próximas estrellas del atletismo. Las Islas Vírgenes no son Jamaica, no son Trinidad, no tienen esa larga historia de velocistas que hacen temblar los estadios de todo el mundo. Son pequeñas, tranquilas, con una población de apenas un poco más de 100,000 personas. Y de ahí viene Adaijah. Cuando era niña nadie apostaba por ella para llegar a los escenarios más grandes del mundo, pero había algo en ella. Una determinación, una chispa, algo que los entrenadores ven muy pocas veces en su carrera. Empezó a correr y simplemente no podía parar. Pero espera, antes de seguir, necesito que entiendas algo muy importante sobre el atletismo universitario en Estados Unidos, porque ahí es donde todo esto ocurre. En Estados Unidos, las mejores universitarias del país compiten en los llamados campeonatos de la NCAA. Son como los Juegos Olímpicos pero para estudiantes. Las mejores atletas del país se miden en esas pistas, las más rápidas, las más fuertes, las más talentosas. Llegar ahí ya es un logro enorme. Destacar ahí es otra cosa completamente. Romper récords ahí, eso es historia. Y Adaijah Hodge llegó a esa pista con un plan muy simple: competir lo mejor que pudiera. Lo que no sabía era que ese día el mundo del atletismo iba a cambiar para siempre. La primera carrera fue en los 100 metros con vallas. Para los que no están familiarizados con esta prueba, imagínense una carrera de velocidad. Pero en lugar de una pista limpia, hay 10 obstáculos pequeños que la atleta tiene que saltar mientras corre a toda velocidad. No es solo correr rápido, es coordinar el cuerpo entero. Las piernas, los brazos, la cabeza, todo en perfecta armonía mientras el cuerpo va a la velocidad máxima. Es una de las pruebas más difíciles y más hermosas del atletismo. Adaijah se colocó en la línea de salida. Respiró hondo. Y cuando sonó el disparo de salida, algo pasó que nadie esperaba. Ella voló. No hay otra manera de describirlo. Sus piernas se movían a una velocidad que los jueces tardaron unos segundos en procesar. Saltó las vallas como si no existieran, como si fueran decoraciones en la pista y no obstáculos que pueden arruinar una carrera en un solo tropiezo. Cruzó la meta, y cuando apareció el tiempo en el marcador, el silencio se apoderó del estadio, porque ese número no podía ser real. Nadie había corrido eso antes. Nunca, en toda la historia de las competencias universitarias femeninas de los Estados Unidos. Ese tiempo no existía en ningún libro de récords. Hasta ese momento, Adaijah Hodge acababa de romper el récord universitario de los 100 metros con vallas. El estadio explotó, pero aquí viene algo que a mí me parece lo más increíble de esta historia. Adaijah no estaba celebrando como tú y yo esperaríamos, no estaba llorando de emoción, no estaba gritando, no estaba cayendo de rodillas con los brazos al cielo como vemos en tantos videos virales. Estaba pensando en la siguiente carrera, porque el día no había terminado. Y aquí es donde la historia se pone todavía más increíble. Horas después de romper ese primer récord, Adaijah Hodge volvió a la pista, esta vez para los 100 metros lisos. La carrera más pura del atletismo, la que no necesita explicación, la que todo el mundo entiende. La más rápida gana. Muchas atletas, después de un esfuerzo tan grande como el de los 100 metros con vallas, estarían agotadas. El cuerpo ya dio todo, los músculos ya sufrieron. La concentración ya se usó. ¿Tú qué harías en ese momento? ¿Guardarías energías? ¿Competirías con cuidado? ¿O lo darías todo otra vez en la pista? Adaijah lo dio todo.
Se colocó de nuevo en la línea de salida, miró hacia adelante, y cuando sonó el disparo, volvió a volar. Lo que pasó a continuación dejó a todos sin palabras. Otro récord, otro tiempo que no existía antes en los libros universitarios. El mismo día, la misma atleta, 2 veces. Cuando el estadio procesó lo que acababa de pasar, el ruido fue tan fuerte que la misma Adaija tardó en entender lo que la gente estaba celebrando, porque ella simplemente había salido a competir, a hacer lo que entrena todos los días. No había salido a hacer historia, pero la había hecho de todas formas. Aún falta lo más increíble, porque hasta aquí solo te conté lo que pasó. Ahora viene la parte que nadie está contando. ¿Por qué Adaeja Hodge pudo hacer algo que nadie más en la historia universitaria había logrado? La respuesta tiene que ver con algo que empezó muchos años antes, en esas pequeñas islas del Caribe. Cuando Adaeja era joven, no tenía las mismas facilidades que otras atletas, no tenía las instalaciones, no tenía los recursos, no tenía los equipos de apoyo que tienen las grandes universidades de los Estados Unidos. Tenía algo diferente, tenía hambre, y tenía algo más que es muy difícil de entrenar, una mentalidad que no conoce los límites. Cuando llegó a competir a nivel universitario en Estados Unidos, muchos pensaron que sería una atleta más entre muchas, talentosa, sí, prometedora tal vez, pero capaz de dominar completamente su disciplina. Eso era otra cosa. Lo que nadie vio fue el trabajo invisible, las horas antes del amanecer, los entrenamientos cuando el cuerpo pide parar, las sesiones en las que cada milisegundo importa, el nivel de concentración que se necesita para ser la mejor. Adaeja construyó su grandeza en silencio, y el día que el mundo finalmente la vio, ya era demasiado tarde para que alguien pudiera pararla. Pero espera, hay algo más en esta historia que tiene que ver con un nombre que seguramente conoces, Sha'Carri Richardson, uno de los nombres más grandes del atletismo femenino mundial en este momento. La velocista americana con las uñas largas, el cabello naranja, la personalidad más grande que la pista misma, la mujer que hace que las carreras parezcan un espectáculo. Sha'Carri es la atleta que todo el mundo conoce, la que llena estadios, la que aparece en comerciales, la que el mundo del atletismo lleva años describiendo como la imagen del futuro de la velocidad femenina. Y cuando los números de Adaeja Hodge aparecieron ese día, los comentaristas empezaron a hacer comparaciones, porque lo que Adaeja hizo en ese estadio universitario estuvo a un nivel que muy pocas atletas en el mundo, incluyendo a las más famosas, habían alcanzado a esa etapa de sus carreras. ¿Eso quiere decir que Adaeja es mejor que Sha'Carri? Todavía no llegamos a eso. Primero déjame contarte algo que ocurrió después del segundo récord, cuando los periodistas rodearon a Adaeja para preguntarle cómo se sentía después de hacer historia 2 veces en el mismo día. Su respuesta fue tan sencilla que todavía me da vueltas en la cabeza. Dijo que simplemente había salido a correr lo mejor que podía, que no estaba pensando en récords, que estaba pensando en la carrera. Esa respuesta es la que separa a los grandes de los muy buenos, porque los atletas que piensan en los récords mientras compiten a menudo no los rompen. Pero los que piensan solo en la carrera delante de ellos en cada paso, en cada segundo, en cada obstáculo, esos son los que hacen historia sin querer. Y ahora viene la parte de Sha'Carri, porque sí, Sha'Carri tomó nota de lo que pasó ese día. El atletismo mundial entero tomó nota. Los números de Adaeja no pasaron desapercibidos para nadie que sigue esta disciplina con seriedad. ¿Qué significa eso para el futuro? Significa que hay una nueva voz en la conversación. Significa que el Caribe, esas pequeñas islas que el mundo muchas veces ignora cuando hablamos de atletismo de élite, acaba de recordarle al mundo entero que la grandeza no tiene dirección postal, que puede venir de cualquier lugar, que puede venir de una chica que creció rodeada de agua azul y que un día decidió que quería correr más rápido que nadie. Pero aquí hay una pregunta que yo me hago y que quiero que tú también te hagas. Adaeja Hodge acaba de probar en la pista universitaria lo que puede hacer. Ese es su mundo por ahora. Pero el atletismo mundial no es la universidad. El atletismo mundial es el lugar donde están Sha'Carri Richardson, donde están las campeonas olímpicas, donde están las mujeres que llevan años perfeccionando cada detalle de su carrera. ¿Puede Adaeja Hodge dar ese salto?
¿Puede lo que hizo en ese estadio universitario traducirse en lo que todos esperamos de ella en los escenarios más grandes del mundo? La historia del atletismo está llena de atletas que brillaron en la universidad y que después, al enfrentarse al mundo profesional, descubrieron que el salto era demasiado grande, pero también está llena de atletas que usaron esos logros universitarios como trampolín, como el primer capítulo de una historia mucho más grande, y yo, honestamente, creo que estamos leyendo el primer capítulo de la historia de Adaijah Hodge, porque lo que hizo ese día no fue solo romper 2 récords. Lo que hizo fue mandarte un mensaje al mundo del atletismo femenino, un mensaje muy claro, sin gritos, sin discursos, sin drama. El mensaje decía, solo con sus piernas y con la pista, tómenme en serio. Y el mundo del atletismo la está tomando muy en serio, Sha'Carri incluida. Porque en este deporte cuando alguien hace lo que Adaijah hizo ese día, todos prestan atención. Los entrenadores, los patrocinadores, los seleccionadores olímpicos, los fanáticos, todos. Y ahora tú también sabes su nombre. Lo que viene para Adaijah Hodge es todavía una pregunta sin respuesta. Y eso es lo más emocionante de esta historia, porque estamos en el principio. Estamos en el momento en que una atleta del Caribe que rompió 2 récords el mismo día sin darse cuenta, tiene el mundo del atletismo en sus manos. Lo que ella haga con eso lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de irte, necesito preguntarte algo. Tú que has visto crecer a tantos atletas a lo largo de los años, tú que conoces cómo funciona este deporte, tú que sabes que el talento solo no es suficiente, ¿crees que Adaijah Hodge tiene lo que se necesita para convertirse en la velocista más dominante de su generación? ¿O crees que el salto al atletismo mundial será demasiado grande incluso para alguien que ya hizo historia 2 veces en un solo día? Déjame tu respuesta en los comentarios.